a tener el culto. Entonces espero que cada uno de los hermanos juntos podamos también iniciar cantando algunos himnos, por favor. Vamos a iniciar. Mientras vamos cantando, también me gustaría que puedan ayudarnos invitando, ¿no? Compartiendo los links, así podemos participar todos juntos. Vamos a cantar el himno número 60, Tú dejaste tu trono y corona por mí. Sí, cantemos todos juntos, hermanos, el himno número 60. Tú dejaste tu trono, corona por mí, a venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado en entrada al mesón, y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinde el verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Hijo del hombre no tuvo lugar, en el cual a su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán, cuando venga glorioso, y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Sí, espero, ¿no? Todos juntos estemos cantando los himnos. Y así también, como les decía antes de empezar, ¿no? Puedan ayudarnos a invitar. Vamos a cantar el himno 222, Maravilloso es. Cantemos el himno 222, Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero
grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Sí, vamos a cantar un último himno. Luego de esto vamos a orar, ¿sí? Entonces cantemos el himno 512. Himno 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
grandes es inescrutable, cada día te bendeciré. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar. Ahora también desde sus hogares, ¿no? Pueden inclinar su rostro. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos esta noche, Señor, por permitirnos este culto. Realmente, solo por tu gracia podemos estar ahora reunidos, aunque de manera virtual, y así también podemos recibir esta noche la palabra en nuestro corazón, Señor. Al igual que en la mañana también nos dabas la promesa, así también queremos recibir esta noche también tu promesa a través de tu siervo Evangelista Emilio, Señor. Así también te pedimos por los hermanos que aún no han conectado, puedan conectarse también, Padre. Encomendamos en tus manos este culto, todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí. Ahora también, ¿no? Gracias a Dios nos permite poder estar nosotros, ¿no? Aquí reunidos de manera virtual, aunque sea, ¿no? Y esperamos que puedan invitar siempre esa parte, vamos a estar reiterando, ¿sí? Ahora también tenemos el tiempo del testimonio. Para ello tenemos un testimonio, es testimonio a cargo del seminarista Carmelo. Entonces, juntos podemos escuchar también, ¿no? Cómo Dios está trabajando en la vida del seminarista. Sí, vamos a recibir entonces. Buenas noches, hermanos y hermanas, y nuevamente estoy aquí delante de ustedes, ¿no? Yo quiero testificar, ¿no? Un poco. Quiero compartir el libro de Salmos 104, el libro de Salmos capítulo 104. Voy a la lectura y dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Solo un versículo. Yo este tiempo, como estando dentro de la iglesia, estoy apoyando al área de penitenciaría. Apoyando al área de penitenciaría para mí fue como una gracia, ¿no? Porque yo muy más antes era su apoyo del evangelista Israel. Entonces yo apoyaba a él, yo siempre iba con él, ¿no? Donde él tenía reunión, yo iba. Pero luego, cuando el evangelista Israel fue enviado a Quime, ¿no? Yo asumí el cargo, ¿no? De poder coordinar, poder llamar, ¿no? A todos los directores. Cuando me dijeron: ahora tú vas a hacerte cargo de penitenciaría de La Paz, así, coordinar a nivel Bolivia, y mi corazón se llenaba de alegría, ¿no? Oh, qué bueno, subí de cargo, así, ¿no? Oh, ya soy así como encargado, así, ¿no? Pero pasando el tiempo, fue como, para mí era como un poco difícil, así, porque coordinar con los ministros encargados, no había información de las ciudades. Entonces me llenaba de pensamiento: el encargado sufre, así, ¿no? Sufre, porque no hay como una respuesta rápidamente. Pero pasando el tiempo podía ver, Dios podía abrir todas las puertas, ¿no? Cuando pasado el tiempo, yo recibía así como gran exhortación, así, ¿no? No había como un orden en mí, así, ¿no? Para poder avanzar. Yo solo también era, ¿no? Tenía que salir a reuniones, dejaba mi trabajo, ¿no? Aún yo iba a reuniones, ¿no? Pero para mí me sentía bien porque podía llegar a conocer a los nuevos directores, a los nuevos encargados de educación, ¿no? Cuando me reunía con ellos, en mi corazón, ¿no? Un jovencito así, 22 años, ¿no? ¿Cómo va a hablar delante de un licenciado? Ese momento me ponía a orar, ¿no? Entonces, cuando me encontraba con ellos, ¿no? Me llamaban, ¿no? Licenciado, así. ¿Cómo está, licenciado Carmela? O licenciado José, o por mi apellido, ¿no? Licenciado Ayala. Yo me miraba, yo licenciado, así.
pero por la fe, así, ¿no? Licenciado. Aún no he terminado el colegio, ¿no? Estoy estudiando promo, ¿no? Pero yo decía, no he terminado, no soy bachiller, pero aún soy, por la fe, yo soy licenciado, así. Entonces, comenzó, ¿no?, a nuevamente, ¿no?, a activar todas las actividades en todos los centros penitenciarios, estando constantemente en reunión, llamando, coordinando, también visitando a los privados de libertad. A mí mi corazón se llenaba de alegrías, porque cuando yo ingresaba, ejemplo, a San Pedro, los hermanos de ahí te reciben muy bien, así, hermano, ¿cómo está? Bienvenido, toma asiento. Así, ¿no? ¿Quiere algo? ¿Quiere agüita? ¿Quiere un refresco? Así, ¿no? Y yo decía, tanta atención así, pero yo no soy nada así, ¿no? Yo soy peor que ellos así. Yo no hago caso, yo no hago esto, pero ellos, ¿cómo nos reciben a nosotros estando visitando, ¿no?, a cada uno de ellos en San Pedro, en Patacamaya, en Oruro, en Calauma, ¿no? Pero en mi corazón tenía mucho agradecimiento, ¿no? A esta área para mí es como bendición, así, porque podía estar más cerca del siervo, coordinar más que todo, ¿no? También conocer nuevas personas, ¿no? Los directores, los encargados de área de educación, también los trabajadores sociales, así, los psicólogos más que todo, ¿no? Los psicólogos. Entonces, cuando tuvimos la reunión con el licenciado Valverde, él es el encargado de rehabilitación y salud a nivel Bolivia, él rápidamente, como me hablaba así, sí, así con confianza, ¿no? Hola Carmelito, ¿cómo estás? Así, ¿no? Decía tanta confianza así, apenas lo conozco al licenciado, pero ya me dice Carmelito así. Entonces, licenciado, buenas tardes. Ya, muy bien, vamos a reunirnos, vamos a tener reuniones. Tal día queremos coordinar muchas cosas. Entonces, en esa reunión que se tuvo con él se coordinó, ¿no?, tener las capacitaciones, ¿no?, para los trabajadores, ¿no?, de régimen penitenciario. Entonces, coordinando con él se decidió, ¿no?, realizar conferencia, ¿no?, cada mes, cada jueves de cada mes. Entonces, para mí, cuando fui con Pastor, no, yo me alegré más que todo, ¿no? Vamos a realizar conferencia para todos ellos. Así, ¿no? Prepara así, todo debe de preparar ya, ¿no? Pero yo, ¿cómo voy a preparar así? Yo no sé preparar un evento así, no sé preparar como ni un seminario así. Pero preguntando podía llegar a una conclusión, ¿no? Primeramente, volante, expositor, día, fecha, horas. Pero lo que me había olvidado más importante realizar era el manual, así, ¿no? Entonces, apoyando a la área, ¿no?, para mí me ayuda mucho, ¿no? Porque siempre estoy, no siempre, ¿no?, a veces estoy preguntándole al pastor, así, pastor, ¿cómo esto? No entiendas. Entonces, llegó la primera conferencia. Para mí, ese momento cuando llegó la primera capacitación con Pastor Oxopar, ¿no?, me dijeron, me llegó mucho pensamiento, así, mucho pensamiento tenía. Ahora el Pastor Oxopar es expositor, ¿cómo voy a hacer? Tiene que tener un buen lugar, el presentador, todo eso, así. Los directores tienen que ingresar, así, ¿no? Entonces, la primera vez se realizó como presentador en la casa del licenciado Valverde, ¿no? Tenía una casa enorme, era, ¿no?, como una mansión, así. En cada piso tenía un router de Wi-Fi. ¿No? Wow, yo decía con hermano Rodrigo, wow, mira, en cada piso tiene un router de Wi-Fi, así, ¿no? Y nosotros con datos, con hermano Rodrigo ahí entrando a la computadora. Después cuando el licenciado dice, ¿tienen Wi-Fi? No, ¿qué están ocupando datos? ¿Pero por qué no hablan? Yo tengo Wi-Fi, en toda mi casa hay Wi-Fi. Tomen la contraseña y nos pusimos con hermano Rodrigo, ¿no? Entonces en ese momento, estando ahí con él, ¿no?, cada rato recibía llamada, ¿no? Recibía llamada, nada de ingresar el licenciado limpias, nada de ingresar el ministro. Entonces, licenciado, ¿cómo hago? No ingresa el ministro, no ingresa el licenciado, ¿qué hago? Llama rápido, llama. Me daban un contacto, me daban otro contacto y nunca podía llegar. Entonces yo ahí me puse nervioso, ¿no? Quería dejarlo ese momento. Pero avancé con hermano Rodrigo, me decía, vamos a avanzar, ¿qué importa lo que venga? Vamos a avanzar, está bien. No escuché muy bien claramente, ¿no?, la primera capacitación del pastor Oxopar, ¿no?, porque cada rato era llamada, mensaje, hay que enviar esto, hay que hacer esto, otro.
Pero la primera capacitación para mí me ayudó mucho a pensar, ¿no? A hacer todo anticipadamente para la segunda capacitación. Entonces, en esta segunda capacitación ya teníamos ya una experiencia, no en la casa del licenciado Valverde, así. No, su fondo muy feo, su micrófono muy grande, así, ¿no? Ya teníamos una experiencia. Entonces se decidió que él venga a la iglesia, ¿no? A poder hacer desde aquí presentador. Entonces, aún le dijimos, pero como el presentador siempre llegó tarde, así, ¿no? Con su equipo, ¿no? De la dirección, llegó tarde, así, ¿no? Entonces a mí me llenaba, pero yo avisé con tiempo, tiene que estar temprano para hacer pruebas, ¿no? Cada vez llamaban, llegaba mensaje, ¿no? De otros países como interesado trabajar con Bolivia, así, ¿no? Yo quiero trabajar con Bolivia, quiero saber cómo está avanzando en los centros penitenciarios. Yo decía en mi corazón, wow, vamos a trabajar juntos, así, ¿no? Al encargado le decía, hasta de México, de Ecuador me decían, ¿no? Hermano, yo vamos a trabajar juntos y yo quiero que ustedes nos enseñen cómo están trabajando, queremos entrar, así, ¿no? Esa es nuestra meta. Entonces, estando ahí, consultando al pastor, así, mire, ¿qué hago? Dirige, ayuda, ¿no? Juntamente con el evangelista, todo haga así. Dios está abriendo las puertas. Entonces, ese momento en mí decía, sí, ¿verdad? Solamente con la palabra del siervo puedo avanzar, así. Porque yo cuando yo agarro mi pensamiento, yo quiero dejar todo así, ¿no? Quiero dejarlo así. Pero escuchando esta palabra que decía, ¿no? El vino que alegra el corazón del hombre. El vino es la sangre de Cristo, así, ¿no? La sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo yo puedo tener esa alegría, yo puedo tener esa paz en mi corazón, ¿no? Y más abajo dice, y el aceite que hace brillar el rostro. El aceite es como la palabra, ¿sí? La palabra es el aceite, ¿sí? A través de la palabra yo puedo como brillar, ¿no? Como le digo a mis compañeros, nosotros somos luz, aunque no brillamos humanamente, pero espiritualmente brillamos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y más abajo dice, y el pan que sustenta la vida del hombre. El pan es el evangelio, ¿sí? El pan, yo lo simbolizo el evangelio, ¿sí? Entonces, teniendo estos 3 puntos, como decía, ¿no? La sangre, el vino y el vino, el aceite y el pan. Estas 3 palabras como se me quedan en mi corazón, ¿no? A través de Cristo yo puedo todas las cosas, por mí mismo no puedo hacer. Entonces todo este evento que se realiza en todos los centros penitenciarios, para mí me ayuda porque es coordinar, escuchar la voz del siervo, directamente del pastor Oxupar, ¿no? Como esta segunda conferencia fue de mucha ayuda porque se nos abrieron nuevas puertas, ¿no? Quiere que se realice talleres para padres de los que están en los padres privados de libertad, ¿no? Que se le dé un taller. Cuando el licenciado decía esa parte, ¿no? Yo decía, Dios está trabajando en el licenciado, así, ¿no? Aún él conoce poco del evangelio, conoce poco la palabra, también coordinando con los demás licenciados de redes, la licenciada de la psicóloga, ¿no? El doctor que es el encargado a nivel Bolivia, ¿no? De todos, ¿no? Los médicos así que están en los centros penitenciarios. Entonces coordinando con ellos me gané su corazón así de ellos, ¿no? La psicóloga, ¿no? La licenciada Marisabel me dice, no, Carmelito, ¿cómo estás? Así, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo vas a venir a Miraflores? Así, ¿no? Me pregunta cuándo voy a ir. Así. Sí, licenciada, muy pronto voy a estar por ahí, no se preocupe. ¿Y cuándo vas a ir a Obrajes? Así. No me has como traído más novedades así de qué evento, de qué actividad o cómo quieren trabajar. Pero yo todo le mando a su WhatsApp, ¿no? Todos le mando a su WhatsApp, ¿no? Yo digo, no lee las licenciadas del WhatsApp, así, ¿no? Porque siempre me llama por el número de la oficina, ¿sí? Entonces, estando en esta área, me ayuda mucho, ¿no? Me ayuda a aprender. Cada vez que entro a las cárceles me refleja, ¿no? A los que están ahí adentro. Yo soy igual que ellos, ¿no? Yo soy igual que ellos. Pero una cosa fue que yo no me dejé pillar así. Yo puedo ser ladrón, yo puedo matar, ¿no? Pero la cosa es que yo no me he dejado pillar, ¿no? Yo puedo hacer de todo. Yo igual, cualquier momento puedo estar ahí adentro, ¿no? Por solamente agarrar un pensamiento o un deseo. Hermanos, yo agradezco en verdad a Dios porque me ayuda a tener diferentes áreas, poder avanzar más que todo, ¿no? Ahora yo pido, ¿no? Sus oraciones, ¿no?
este tiempo a través del rebrote que hay, no podemos ingresar fácilmente a los centros penitenciarios, todo es manera virtual, así, ¿no? Aunque las hermanas, los hermanos de ahí de adentro quieren, ¿no? Presencial, quieren escuchar, algunos tienen pregunta, duda, pero nosotros solamente oramos a Dios para que nos permita nuevamente poder ingresar, poder conversar nuevamente con ellos, ¿no? Y muchas gracias, hermanos, y yo hasta aquí quería testificar. Sí, muchas gracias, seminarista. Ahora tenemos el tiempo de las presentaciones. Para ello también quisiera que puedan apreciar, ¿no? Tenemos 2 presentaciones a cargo del Colegio Cesori. Primera presentación, alguien está orando por ti, y la segunda, Cristo me ama. ¿Sí? Entonces vamos a ver las presentaciones, por favor, adelante. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen, como yo, mi Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos
Sí, esperamos que les haya gustado las presentaciones y también puedan orar, ¿no? Para que pueda crecer ese grupo musical del Colegio Cesori, ¿no? Ahora también tenemos el tiempo más importante, para ello les pido también a los hermanos que están en Zoom. La mayoría de los hermanos, los cultos que tenemos, las reuniones, siempre está manteniendo la cámara apagada y eso un poco también nos preocupa, ¿no? Y aunque no es presencial, eso siempre hemos reiterado, por favor, de manera formal, por lo menos, ¿no? Desde sus hogares pueden participar o por lo menos activar la cámara. En esta oportunidad también Dios nos permite, el ministro de la ciudad de Chulmani, el evangelista Emilio, va a compartir hoy. Entonces, por favor, por respeto también al expositor, porque una persona viendo cámaras apagadas, ¿cómo se puede sentir, no? Solo viendo o predicando al vacío. Entonces, así se siente, ¿no? Yo pienso que el evangelista también, si no ve cámaras activadas, es como estuviera compartiendo al vacío o a nadie. Entonces, por favor, le pedimos a los hermanos que están en Zoom puedan activar sus cámaras, ¿sí? Así también los hermanos que nos están viendo en Facebook, ayúdennos a invitar con los links, enviando a los grupos, quizás familiares, invitados, por favor. Y también se está realizando en estos cultos, aquellas reuniones que tenemos también en las traducciones de Quechua y Aymara. Ayúdenos a invitar también, ¿sí? Ahora vamos a invitar al evangelista Emilio Bonifaz, quien va a compartir esta noche. Evangelista, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos, hermanas, y también los que nos están siguiendo a través de la página Facebook y también YouTube. Y esta tarde, ¿no? Estoy muy agradecido primeramente a Dios por permitirme una vez más compartir con todos los hermanos y las hermanas y a nivel nacional, ¿no? Con todos los participantes de nuestra misión. Estoy muy agradecido también, ¿no? Por seguir nuestra conexión, ¿no? Vía virtual. Entonces, esta tarde nosotros vamos a compartir el libro de Éxodos. Todos nos pueden acompañar, ¿no? Con sus Biblias. El libro de Éxodos, capítulo 26, versículo 36. Éxodos, libro de Éxodos, capítulo 26, versículo 36 al 37. Voy a leer. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales... Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Hasta el versículo 37 hemos compartido esta tarde, y realmente estamos muy agradecidos, ¿no? Por compartir con todos los hermanos a nivel de Bolivia. Y para nosotros, especialmente para mí, es un privilegio, ¿no? Porque a través del pastor nos permite, ¿no? Compartir con todos los hermanos y a nivel de Bolivia. Por eso estamos muy agradecidos por la iglesia, quien nos da la cobertura, ¿no? De poder dirigirnos a los hermanos por medio de la palabra. Nosotros esta semana estábamos realizando, ¿no? El seminario bíblico en Pacayo, ¿no? Es casi a 5 horas de aquí, de Chulumani. Y nosotros preparando y con los hermanos estábamos muy felices, ¿no? Porque de una u otra manera Dios quiere que muchas personas en este tiempo puedan oír la palabra, puedan oír el evangelio. Ese evangelio que nos da
la vida eterna. Por eso nosotros estábamos muy felices, ¿no? A pesar que hemos viajado durante 5 horas, pero teníamos esa certeza de que Dios sí o sí quiere trabajar para las personas, para dar la vida eterna. Por eso, junto con los hermanos y las hermanas, estábamos preparando, invitando y también arreglando el salón. Y así, ¿no? Durante estos 3 días nosotros compartíamos acerca del tabernáculo. Y por eso también esta tarde yo quería compartir y acerca de una parte, ¿no? Del tabernáculo, que es la puerta. Y ustedes conocen, ¿no? Acerca de la puerta del tabernáculo. La puerta del tabernáculo tiene 4 colores, ¿no? Como hemos leído, ¿no? En el versículo 36, ¿no? Ahí sale 4 colores. Uno es azul, otro es púrpura. Luego tenemos el carmesí y luego el color lino torcido. Son 4 colores que presenta la puerta. Solamente esta tarde yo quiero compartir, ¿no? Ese punto para que nosotros también tengamos en nuestro corazón la puerta del tabernáculo. Dios, por medio de la puerta del tabernáculo, quiere expresar su corazón, quiere expresar su misericordia. Por eso, esta tarde nosotros compartiremos, ¿no? Y para eso vamos a descubrir, ¿no? Por medio de la palabra, por medio de la Biblia, cada color, ¿no? ¿Qué significado tiene? ¿Qué Dios quería transmitir a nuestro corazón? ¿Qué Dios quería dar a conocer? Por eso vamos a abrir un libro, el cual va a tratar el color azul. Vamos a abrir el libro de San Juan, capítulo San Juan. Antes yo voy a ver, ¿no? El libro de San Juan, pero quiero mostrar, para que ustedes tengan una noción, mientras nosotros estudiamos los colores, qué significa esa puerta del tabernáculo. Por eso vamos a abrir el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 7, y otro versículo también vamos a abrir el verso 9 del mismo capítulo. Mientras ustedes me acompañan, yo también, y voy al libro de San Juan para que juntos podamos compartir y ver. Dios, por medio del tabernáculo, por medio de la puerta, quería expresar el corazón hacia nosotros. Por eso nosotros estamos abriendo el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 7, y luego saltamos al 9. Vamos a leer, dice así. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. El 9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. 2 versículos. Y por medio de este pasaje de la Biblia, del libro de San Juan, Dios nos puede aclarar. La puerta del tabernáculo se refería a nuestro Señor Jesucristo. Eso era. Dios quería expresar, a mi Hijo Jesucristo es la puerta. Como ustedes pueden ver, esa puerta del tabernáculo se refería a nuestro Señor Jesucristo. Tiene 4 colores. También se refiere esos 4 colores a los 4 evangelios que sale en el Nuevo Testamento, como ser Mateo, Marco, San Lucas y San Juan. 4 evangelios.
En estos 4 evangelios también Dios quiere explicar a nosotros, a nuestro corazón, su característica de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de los 4 colores, nosotros esta tarde también nos vamos a conocer el corazón de nuestro Dios. Dios, ¿por qué tuvo que ordenar a Moisés para que haga de esa forma, ¿no? Con 4 colores y algunos componentes más, ¿no? Como las columnas. Pero hoy solamente tocaremos lo que es la puerta. Ahí, como ustedes pueden ver, tiene 4 colores, ¿no? El blanco, perdón, azul, púrpura. Ahora, por estos 2 libros de San Juan, nos quiere explicar, la puerta es Jesucristo. Una casa sin puerta no se puede entrar, pero cuando haya la puerta, ahora sí se podrá entrar. Pero ¿quién es la puerta? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos nosotros a ver la característica. ¿Por qué Dios tuvo que poner 4 colores? Claro que también se refiere a los 4 evangelios que salen en el Nuevo Testamento. Pero más específicamente Dios quiere mostrar la característica de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nosotros vamos a ver el color azul primeramente. ¿Qué significa el color azul con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Para eso vamos a abrir el libro de San Juan capítulo 6, verso 38. Un poco vamos a retroceder. San Juan capítulo 6, versículo 38. Vamos a dar lectura, San Juan capítulo 6, versículo 38. Dice así. San Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nos muestra que Jesucristo vino del cielo. Nos muestra que Jesucristo es Hijo de Dios. Eso significa el color azul. Dios nos quiere expresar, a mi Hijo que mora aquí en el cielo, yo enviaré hacia ustedes. Eso significa el azul, porque he descendido del cielo. También uno de los libros tiene ese color, ¿no? Color azul. Uno de los 4 evangelios, pero más importante para nosotros conocer a nuestro Señor Jesucristo. Realmente Él bajó del cielo. Realmente Dios lo envió a Él. Entonces, mientras nosotros compartimos los colores de la puerta, vamos a sentir en nuestro corazón también. No era cualquier ser que bajó, no era cualquier ser que estuvo en esta tierra, sino era el mismo Hijo de Dios. ¿Cuál era su propósito de haber bajado a la tierra? ¿Cómo Él bajó a la tierra? ¿Para qué bajó a la tierra? Entonces, nuestro corazón se formará. ¿Qué se formará? La fuerza, la certeza para poder vivir para el Evangelio. Nuestra vida, cuando recibimos el corazón del Señor por medio de esta parte del tabernáculo, todo nuestro corazón se inclinará hacia el Evangelio. Entonces, para muchos de nosotros, servir el Evangelio será un privilegio, no una carga, no un peso, sino un privilegio, un honor se convertirá en nuestro corazón. Con ese propósito estaremos compartiendo acerca de los colores. Entonces ahora vamos a ver el color púrpura. El color púrpura, vamos a ver, mismo libro, San Mateo, libro de San Mateo, como ustedes pueden ver en la pantalla, color púrpura. El libro de San Mateo nos muestra en el versículo 27, capítulo 27, versículo 29,
nos muestra otro carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dios quería mostrar a nosotros toda la deidad de nuestro Señor Jesucristo por medio de la puerta. Entonces, en este libro, Dios nos muestra como de color púrpura a nuestro Señor Jesucristo. El color púrpura tiene un significado que es una capa que siempre usaban los reyes, pero aquí nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? Dice así: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. ¿Cómo podemos ver? Aquí este libro muestra a nuestro Señor Jesucristo como Rey. En otros libros sale como Rey de Reyes. También cuando fue crucificado, le pusieron un título. ¿Cuál era ese título? El Rey de los judíos. Dios quiere mostrar a nosotros que Él es Rey de Reyes. Primeramente, Dios nos mostró que Él bajó del cielo, descendió del cielo. Ahora nos muestra, Él es Rey de Reyes. Él es el Rey. Entonces, esos dos colores nos muestran claramente una parte de su deidad. Entonces, nosotros cuando escuchamos la palabra de uno que descendió del cielo, de uno que es Rey de Reyes, nuestro corazón, ¿cómo será frente a la palabra de aquel que descendió del cielo? Yo creo que cuando nosotros oímos la palabra de un rey, automáticamente tiene que inclinarse hacia nuestro rey. Por eso, Dios quiere expresar a nosotros estos colores. Pero también vamos a ver el color carmesí. Color carmesí. Para eso vamos a abrir San Lucas capítulo 2, versículo 11. Claro que no es el único versículo que Dios nos quiere mostrar, que también nuestro Señor Jesucristo es de color carmesí, que quiere decir es el Cristo. Vamos a dar lectura a San Lucas capítulo 2, versículo 11. Leamos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué quiere decir Cristo el Señor? ¿Quién va a ser sacrificado? ¿Quién va a ser crucificado por el pecado del mundo? Entonces el color rojo o el color carmesí nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, como el que va a morir por el pecado del mundo, como el que va a ser sacrificado por toda la humanidad que sufre, que está en tinieblas, sufriendo por el pecado. Pero viendo a nuestro Señor Jesucristo, que también presenta el color carmesí, podemos entender, uno, como la sangre que va a derramar en la cruz, otro, como el Cristo, como el que va a padecer por el pecado del mundo. Por eso Dios en la puerta del tabernáculo debería poner este color, que es color carmesí. Quería mostrar a nosotros, quería expresar por medio de una figura, por medio de una sombra, a nuestro Señor Jesucristo, quien morirá por nuestro pecado, quien nos recuperará a nosotros de las tinieblas, de la potestad de la muerte, quien nos va a salvar por medio de su sangre. Eso representa el color carmesí.
Así, Dios quería mostrar a nosotros por medio de la puerta del tabernáculo estos caracteres de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, Él era del cielo, Él descendió del cielo a la tierra. ¿Qué quiere decir descender? Bajar. Del cielo bajó a la tierra. Luego nos muestra que Él es rey. Él es nuestro rey. Luego nuestro rey va a ser el Cristo, el Mesías, quien va a morir por nuestro pecado. ¿Cómo puede ser eso? Una persona no puede pensar y frente a la palabra como un rey, uno que descendió del cielo y luego es rey y ahora va a morir por nuestro pecado, no se puede imaginar una persona. Siendo rey no tiene necesidad de morir por el pecado. Siendo del cielo no tendría necesidad de la humanidad, sino que por hacer la voluntad del Padre, Él tuvo que presentar como color carmesí a la humanidad. No solamente como aquel Hijo de Dios, Rey de Reyes, sino también como el Salvador, como el que va a morir por el pecado del mundo. Así Dios lo presentaba por medio de los colores de la puerta del tabernáculo. Esta noche, realmente leyendo estas palabras y mi corazón se siente. Realmente Él limpió mi pecado. Realmente Él y me justificó. Realmente Él me santificó. Realmente Él me perfeccionó. ¿Por qué? Es un ser que bajó del cielo y luego era rey. Es el rey de los judíos. ¿Cómo no decir? Rey de reyes. Luego es el Mesías, el Cristo. Ahora nos falta el color blanco, lino torcido. Nosotros y cada uno de nosotros no puede presentar y a cambio de su compañero. Ninguno de ustedes puede morir por su compañero, por su pecado de su compañero. Ninguno puede morir. ¿Por qué razón? Porque todos habíamos nacido con el pecado. Nadie puede ser ofrenda por su compañero. Para que su compañero no vaya al fuego eterno, nadie puede ofrecerse. Porque todos presentaban el pecado en su corazón. No se podía. Por eso, Dios, por medio del color blanco que presenta en la puerta del tabernáculo, quiere expresar también. ¿Cómo quiere expresar? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro. ¿Cómo Dios quería presentar, cómo quería hacernos conocer acerca de la puerta? Color blanco. Vamos a leer, buscando el libro de Primera de Pedro. También los que no tienen la Biblia en la mano, puede fijarse en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a dar lectura. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús no solamente descendió, no solamente era Rey de Reyes, no solamente era Hijo de Dios, no solamente era el Mesías, sino que debería ser perfecto, debería ser sin mancha, sin pecado, para ofrecerse por los pecadores. Para ofrecerse por los pecadores, Él debería ser primeramente perfecto, sin mancha, sin pecado. Por eso, en mi corazón,
realmente se establece la palabra que murió un justo, murió un perfecto por un pecador. ¿Quién era ese pecador? Mi persona. Muchas personas conocen que Jesucristo descendió del cielo. Muchas personas conocen que Él es el Rey de Reyes. Muchas personas conocen que Él murió por el pecado. Muchas personas conocen que Él no tenía pecado. Pero realmente en sus corazones no creen. ¿Qué no creen? Que realmente ellos han sido limpiados de sus pecados. Aún conociendo que había bajado del cielo, Él era Rey de Reyes, Él era el Cristo quien bajó del cielo, sin mancha, sin pecado, que había sido entregado y muerto en la cruz, derramando toda su sangre para perdonar el pecado del mundo. Pero realmente esas palabras no entró en el corazón de los seres humanos. Por eso, hasta ahora, muchas personas están sufriendo por su pecado. Uno se está arrodillando y llorando. Otro se está escribiendo en un papel y está quemando. Hay muchas maneras las personas están sufriendo, pero realmente nosotros mirando por medio de la puerta del tabernáculo podemos tener la certeza. A Dios envió a Jesucristo, que era Rey de Reyes. Él era el Mesías, el que había de venir y el que había de morir por el pecado del mundo, porque era digno, no tenía mancha, no tenía pecado, era digno de morir por nuestro pecado. Así esa puerta quería expresar a nosotros. Esa puerta del tabernáculo quería expresarnos a nuestro Señor Jesucristo, con toda la deidad, con todas sus características. ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién era digno de morir por el pecado del mundo? Si Jesucristo no se ofreciera, si Jesucristo no vendría aquí a la tierra, ningún ser humano tendría que ser salvo. Por eso, en mi corazón, tengo esa certeza de que Dios realmente me limpió por medio de su Hijo amado. Me limpió mi pecado por medio de Jesucristo, quien había descendido del cielo como Hijo de Dios, quien había sido Rey de Reyes en su gloria eterna, quien había bajado como el Cordero de Dios, sin mancha, siendo perfecto, siendo santo, siendo justo, pero se dio por mi pecado. Así Dios quiere expresar a todos nosotros. Realmente, ¿yo quién soy para no servir? ¿Quién soy para no anunciar el Evangelio? ¿Quién soy yo para no servir para este Evangelio tan precioso de mi amado Señor Jesucristo? Hay un versículo que sale, ¿no? Libro de Romanos. Vamos a ver ese libro, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo. Pueden ayudar a buscarme. Romanos capítulo 8, versículo 32. Vamos a leer. Pueden buscar sus Biblias. Romanos. Voy a dar lectura.
Voy a dar lectura, dice así. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios nos está hablando, el que no escatimó a su propio Hijo. ¿Dios dónde moraba? En el cielo. ¿Su Hijo dónde moraba? En el cielo. De allá lo hizo descender a la tierra. Él era Rey de Reyes. Rey de Reyes. Venía como el Cristo para morir por el pecado del mundo. Él era un cordero sin mancha, era perfecto. Por eso puedo creer, realmente Jesucristo me limpió de mi pecado. Realmente Jesucristo me santificó, me justificó. La fe es creer que Dios a través de Jesucristo me limpió mi pecado. ¿Cómo no servir? ¿Cómo no anunciar el Evangelio? ¿Cómo no ofrecer mi vida para el Evangelio? Yo creo que nadie haría eso, ¿cierto? Abstenerse de servir el Evangelio. Y nosotros esta tarde también vamos a ver, ¿no? Un ejemplo acerca del malhechor, ¿no? Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado en Gólgota, ¿no? En lugar de las calaveras. Ahí como ustedes ven en la imagen, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por el pecado del mundo, al mismo tiempo, dos malhechores fueron crucificados. Dos malhechores fueron crucificados. Vamos a ver esa escena en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan 14, vamos a ver. Libro de San Juan, capítulo 14. Voy a leer esta parte de este libro, San Juan 14:6, dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este hombre malhechor y tanto derecha como izquierda, un malhechor que decía, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro malhechor decía, hey, ¿qué te pasa? Nosotros realmente somos dignos de ser muertos en estas cruces. Pero él no hizo nada. Y finalmente, malhechor de la derecha le hablaba a Jesús. ¿Qué le decía? Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Ya una persona que está siendo crucificado, ¿cómo puede hablar así a esa persona que está siendo crucificado en el centro de los dos malhechores? ¿Cómo puede expresar, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino? ¿Acaso Jesús no va a morir en esa cruz? ¿O alguien vendrá a rescatarlo para que no muera y luego se convierta en rey de Israel? ¿Así será? No. Sino que claramente el malhechor se daba cuenta que él es el Mesías, que él es el Cristo. Él no hizo nada, sino que por nosotros él estaba muriendo.
Él pudo reconocer que Jesucristo era, que el que estaba siendo crucificado en el centro era Cristo. Él es el Mesías. Por eso podía expresar su corazón el malhechor de la derecha. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor podía reconocer: ¡hey! No es cualquier persona, Él es el Mesías. Nosotros realmente hicimos. Nuestros actos merecen ser muertos en la cruz, pero Él no hizo nada. Él es el Mesías. ¿Cómo usted no puede tener temor del Mesías? Por eso, ladrón de la derecha suplicaba a Jesucristo: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús, ¿cómo le decía? ¿Cómo le habrá dicho Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso de Dios. Qué maravilloso, ¿cierto? Entonces, claramente nosotros podemos darnos cuenta, Jesucristo es la puerta. Claramente nosotros podemos ver, realmente Jesucristo era la puerta del tabernáculo que Dios quería expresar al mundo. Por medio de Jesucristo, cualquiera que se acerca puede ingresar al reino de los cielos. Y realmente para mí es una bendición, ¿no? Conocer y personalmente esa puerta del tabernáculo era mi Señor Jesucristo. Realmente estoy muy agradecido, ¿no? Con todos ustedes, ¿no? También por acompañar, ¿no? Y esta parte de la Biblia. Yo espero, ¿no? Que cada uno de nosotros en nuestros corazones también pueda y a ver, ¿no? El corazón, ese corazón que Dios quería mostrar por medio de la puerta. Cada uno de nosotros meditando en esas palabras podemos servir el Evangelio, podemos anunciar el Evangelio. En este tiempo de la pandemia, muchas personas murieron sin conocer la justicia de Dios, sin conocer el amor de nuestro Dios. Por eso, nosotros teniendo este evangelio que Dios quería expresar por medio de la puerta, podemos tener mismo corazón de anunciar: ah, mi Señor Jesucristo tiene 4 colores. ¿Cuáles son? Ah, el azul, el púrpura, carmesí y el lino torcido. ¿A eso qué quiere decir? Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el que va a morir por nuestro pecado. Él se ofreció sin pecado, sin mancha, para recuperar a nosotros. Solamente tiene que creer que ustedes han sido limpiados, nada más. Dios está esperando que todos se acerquen a esa puerta. Por eso Jesucristo mismo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Primeramente, todos debemos pasar por la puerta. ¿Quién es? Jesucristo. Pasando por la puerta podemos llegar al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Jesús, que era, primeramente es la puerta, el camino, la vida y la verdad. Realmente estoy muy agradecido con todos ustedes esta tarde por compartir, ¿no? Y yo espero también que todos los hermanos, ¿no? Por medio de la puerta del tabernáculo, sus corazones sean llenos en este tiempo. Aunque estábamos casi como 6 meses bien encerrados, ¿no?
Ahora, gracias a Dios, ¿no? Un poco se nos abrieron y ya podemos caminar, como podemos encontrarnos con los amigos, también podemos encontrarnos con nuestra familia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Solamente expresar a Jesucristo por medio de la puerta del tabernáculo. Yo espero que cada uno de nosotros, así, ¿no? Podamos expresar, podamos anunciar el Evangelio. Estoy muy agradecido con todos ustedes y esta noche, ¿no? Yo quería compartir hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Oremos. Vamos a orar. Y Señor, muchas gracias. Este tiempo nos dio usted para meditar. Realmente escuchando la palabra, los hermanos, mi corazón también. Primeramente mi corazón escuchaba a Dios. Y realmente usted quiso presentar a Jesucristo por medio de la puerta del tabernáculo. Dios. 4 colores tenían su significado, Padre eterno. Él era hijo de Dios, no tenía la necesidad, no tenía nada de ninguna necesidad que podía decir que le faltaba a Jesucristo. Él era hijo de Dios, era rey de reyes en el reino de los cielos. Pero un día se ofreció como el Cristo, como el que va a venir a la tierra a morir por los pecadores. Por eso, Padre eterno, estamos muy agradecidos esta noche por permitirnos escuchar junto con los hermanos la palabra de Dios. Y realmente usted quería expresarnos a Jesucristo por medio de la puerta. Padre eterno, así yo le encarezco a todos los hermanos que por medio de esta parte del tabernáculo puedan expresar también a Jesucristo y así el Evangelio, Señor, al mundo entero. Dios, nosotros queremos avanzar tu promesa hasta los confines de la tierra con el Evangelio. Padre eterno, así bendiga también a tu siervo, Pastor Oxupar, también Pastor Andrés, que está dirigiendo en Bolivia. Dios, denos sabiduría a cada uno de los ministros, también los pastores que están guiando en Sudamérica, Padre eterno, y así también los hermanos, algunos hermanos que se encuentran muy mal de salud, Padre eterno, usted restablezca para que anuncie el Evangelio con alegría, con felicidad. Padre eterno, así nosotros te entregamos este culto en tu mano, así cada uno de los hermanos. Proteja y guarde, Señor. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Sí, muchas gracias, evangelista. Hemos podido escuchar también, aunque no hemos podido escuchar varias partes que faltan del tabernáculo, ¿verdad? Entonces solo la puerta, pero la puerta es la más importante, ¿no? Por la cual donde pasa, la principal por donde se puede iniciar. Muchas gracias, evangelista. Espero que los hermanos hayan escuchado, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener el tiempo de los anuncios. Del 17 al 18 de abril se va a realizar seminario bíblico en el municipio de Quime. Entonces esperamos que los hermanos también participen de este seminario bíblico, ¿no? En la mañana hemos mencionado que gracias a Dios recientemente nos han permitido poder ir a evangelizar a la ciudad, el municipio de Quime. El ministro que está compartiendo allá es el evangelista Israel. También podemos orar, ¿no? Por su matrimonio, por sus hijos, cómo están evangelizando, compartiendo el evangelio allá, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, también en este seminario del 17 al 18 de abril, podemos apoyar también, si no pueden ir, entonces orando también, ¿no? Para que en Quime también puedan recibir la salvación y el evangelio. Luego también del 23 al 24 de abril tendremos campamentos de niños. Espero que los puedan participar, ¿sí? De este campamento e invitar, ¿no? Quizás en la calle donde habita hay varios niños que están, ¿no? Quizás no ha llegado el evangelio todavía a ellos, pero si viendo la manera para que ellos también escuchen, porque también siervos de Dios van a compartir en esa oportunidad, habilitando un espacio en su casa, proyectando, de esa manera también podemos invitar, ¿no?
y así también escuchan la palabra y así también reciben la salvación, más fácil desde esa edad. Luego también del 30 de abril al 2 de mayo se va a realizar el seminario bíblico en Oruro. También hay varios lugares donde todavía no hay iglesia, ¿no? Como en Pando, Tarija, pero estamos llevando el Evangelio. En Uyuni también, ¿no? Rurrenabaque, espero que también puedan orar por esas ciudades. Ahora también en Oruro hay hermanos que han recibido la salvación y también están escuchando la palabra, están orando por un siervo. Entonces también los hermanos aquí en la ciudad de La Paz podemos orar, ¿no? Para que Dios permita un siervo y así también esa iglesia en Oruro pueda establecerse, y a través de este seminario que se va a realizar también del 30 de abril al 2 de mayo pueda también haber más salvos, y así también más adelante podemos ver, ¿no? Como un cuerpo reuniéndonos, ¿no? Con los hermanos de Oruro. Dios ha permitido más salvos también. Luego también del 6 de mayo se va a llevar a cabo la tercera conferencia del régimen penitenciario con el pastor Kim Kisum. Entonces podemos participar también, ¿no? Entonces hay varios regímenes, como estaba testificando el seminarista, ¿verdad? Donde hay muchos privados de libertad que también no han escuchado el Evangelio, pero a través de estas conferencias, nuestro fundador también anteriormente ha dado, ¿no? una breve conferencia en la cual también podía ver y enfocar que la única solución está en la Biblia, ¿no? La palabra de Dios puede realmente cambiar los corazones de aquellos privados de libertad. Entonces, en esta tercera oportunidad y conferencia que se va a realizar, esperamos que nos ayuden a promocionar también y participen. De esa manera todos juntos podemos también ayudar, apoyando también, ¿no? Compartiendo. Y luego del 7 al 8 de mayo se va a llevar a cabo el campamento de inglés. Entonces aquellos que les gusta el idioma inglés, están aprendiendo o están estudiando o anhelan aprender, entonces pueden participar del 7 al 8 de mayo, se va a realizar este campamento de inglés, ¿sí? Puedan tomar apuntes también. Luego también queremos recordarles sobre los estudios bíblicos que se está realizando con el pastor Uxupar de lunes a viernes en 2 horarios, de 7 de la mañana y el otro horario sería 9 de la noche. Entonces también participando pueden también adquirir no solo conocimientos, sino que también alimentación a su corazón. Así que participemos durante la semana de lunes a viernes en el horario que puedan también. Luego también les invitamos que visiten nuestra página web y la radio que tenemos dentro de la página, es Jerusalén Radio, y también puedan indicar, quizás hay algunos familiares que cuentan con alguna antena, puedan invitarles, ¿no? A que puedan captar la señal del satélite y poder ingresar a la radio, Jerusalén Radio, en la cual también pueden escuchar nuestros programas. Sí, eso es lo que queríamos compartirles y estas actividades que se están acercando. Esperamos que hayan podido escuchar, tomar apuntes y así también compartir con sus vecinos y ver en qué actividad o en qué fecha tienen tiempo. Entonces así también participan, ¿sí? Entonces como último, para los hermanos que quieren también dejar sus ofrendas de agradecimiento, entonces tenemos la cuenta bancaria, entonces ahí pueden enviar, ¿no? O depositar al Banco Unión. Está a nombre del diácono Jorge Parrado, como pueden observar en pantalla, ahí están los números, entonces pueden tomar foto o también anotarse y así también pueden depositar, ¿sí? Agradecemos que nos hayan acompañado hasta esta hora y esperamos que también durante la semana participen de las reuniones que se realizan, tanto de jóvenes, estudiantes, casados, casadas, el culto de oración los días miércoles. Entonces, por favor, si quieren recibir más informaciones, puedan comunicarse con nuestras oficinas. Muchas gracias y esperamos que descanse bien. Hasta mañana.
Amen.